Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este foro de encuentros interdisciplinares organizado por la Fundación Pablo VI. Como vengo presentando y comentando en sucesivas ediciones previas, este es un foro, como ustedes saben, que nace con el objeto de contribuir sobre la base del diálogo en la construcción de una sociedad plural, respetuosa, con diferentes perspectivas y posiciones de cada uno. Pero también es un foro que en sintonía con la propia esencia de esta institución, ya con 50 años de andadura, pretende abrir nuevos horizontes, y nunca mejor dicho, en la sesión de hoy, atendiendo a muy diversas disciplinas. En este sentido, en nuestra todavía corta trayectoria de este foro de encuentros, han concurrido invitados de la política, de la cultura y filosofía, del derecho, debatiendo sobre distintos aspectos y variados, y siempre con el marchamo, eso sí, de los principios de excelencia y diálogo. Hoy hemos querido que nuestro foro se gane definitivamente el apellido de interdisciplinar, atendiendo a un tema de índole científica y que tal vez pueda parecerles exótico en su presentación, pero que sin duda tiene un trasfondo humano que está en conexión con la esencia y valores también de nuestra Fundación Pablo VI. Hace poco más de un año tuve el honor de dar una conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación con motivo de mi entrada como académico correspondiente, y cité literalmente unas palabras de Stephen Hawking en unas declaraciones al Daily Mail que me van a permitir que les reproduzca ahora. Decía así: el planeta Tierra se nos ha quedado pequeño y sus recursos no son suficientes. Es necesario convencerse de la necesidad de empezar a poblar otros planetas. Si no somos capaces de colonizar nuevos planetas, decía el científico, la raza humana se enfrentará a una extinción inminente por la sencilla razón de que la Tierra no podrá alimentarnos a todos. Nuestro planeta es un mundo viejo, amenazado por el creciente número de habitantes y la limitación de sus recursos. Debemos anticiparnos a esas amenazas y tener un plan B. Pues bien, consideramos en la Fundación Pablo VI que este es un tema de trascendencia, no sé si de suma o no, pero sí de trascendencia y de importancia como para ser tratado en un foro de esta naturaleza, y en el que los cualificados invitados al diálogo nos van a acercar a un mundo, también entre comillas, sobre el que a buen seguro pues, no hemos tenido o hemos tenido escasas oportunidades de conocer en exceso. Quiero concluir, por tanto, dando las gracias, en primer lugar, a los invitados, que todos ellos han hecho un especial esfuerzo por estar aquí, pero al mismo tiempo han mostrado un muy particular interés y un enorme interés en poder acompañarnos e ilustrarnos sobre tan apasionante asunto. También quiero agradecerles, por supuesto, a todos ustedes su asistencia, tanto presencial como la virtual, y, por supuesto, un especial agradecimiento, como siempre, también al moderador de estos encuentros, Raúl Cancio, a quien ya le cedo la palabra. Raúl, tienes la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes y bienvenidos una vez más al foro. Yo debería, antes de nada, hacerles o pedirles disculpas preventivas. Porque, lógicamente, si han visto el programa, habrán visto o habrán advertido que el verdadero marciano de este acto soy yo. No en vano van a estar en buenas manos, pero mi formación no es precisamente la más adecuada para moderar un debate como este. Sobre un tema, además, que, como ha anticipado Jesús, es acentuadamente interesante, y lo es por varias razones. En primer lugar, porque es un tema ontológicamente complicado, es decir, cualquier cosa que hablemos de conquista espacial, física, matemática, tiene una complejidad técnica, una complejidad científica, pero es que, sin embargo, no es compatible con el interés que suscita, que concita en la sociedad. Quizá ayudado, lógicamente, por la mitología cinematográfica, literaria, pero también por la radiante o la próxima actualidad. No en vano hablábamos antes que este sábado ha partido desde la Tierra una nueva misión, InSight, donde además hay, creo que, un experimento español de extraordinario interés. Para hablar de este tema tenemos, yo creo que, los invitados más adecuados, como también ha anticipado el director. En primer lugar tenemos a la profesora Zorzano, que podría representar en este foro lo que es la excelencia científica. Sintéticamente, pertenece al Departamento de Ciencias de la Computación, Energía Eléctrica y Espacial de la Universidad de Luleå, en Suecia. Es investigadora del Centro de Astrobiología
de INTA CSIC, científica principal en el Departamento de Planetología y Habitabilidad, y está involucrada además en uno de los proyectos más ambiciosos que enfrenta la universidad, concretamente el desarrollo del instrumento HABIT, si lo he dicho bien, que servirá a Marte como parte de la misión ExoMars de 2018. Insisto, esto es solo una parte de la trayectoria profesional de nuestra invitada, pero que debe ser complementada, porque, como he dicho al principio, un tema tan extremadamente cualificado y de tanta complejidad requiere una traducción para los que precisamente nos resulta todo esto tan exótico. Y para eso contamos con la presencia, en este caso de manera mediata, de José Antonio Gordillo Martorell, que además de aúna en su persona la figura de ser investigador también de la Universidad de Irulea, de Tecnológica, es licenciado en Humanidades, lo cual ayuda a los que estamos algo más lejos, y es doctor en Bellas Artes, es máster en Desarrollo Local por la Universidad de Valencia y sobre todo tiene una capacidad de divulgación acreditada, comunicador de ciencia y gestor cultural de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y con una larga experiencia en tecnología aplicada al aprendizaje, a la creatividad y a la comunicación. Y desde luego también contamos con Jorge Alcalde, al que estoy seguro que todos ustedes o muchos de ustedes conocen, periodista, escritor, ha dedicado buena parte de su carrera a la divulgación científica, director de las revistas Quo y Square, comenzó su carrera en la sección del diario de ABC y es habitual comentarista en radios, medios como la cadena COPE, ha obtenido importantes premios divulgativos como son los FECIT y Ignalia al periodismo en medicina y ha sido finalista del premio Boringen de periodismo científico. Por encima, insisto, de también la extraordinaria carrera profesional, a mí me parece que Jorge Alcalde ha ayudado a muchos de los que nos hemos educado en las ciencias puras a acercarnos a la ciencia, a la tecnología y a estas complejidades sin ese temor atávico que nos genera cualquier tipo relacionado con paréntesis, álgebras y números. Como con no haberos espantado, Ya lo ha hecho. Desde luego todos debemos tener muchísimas preguntas, yo el primero. Lo más sensato y lo más prudente yo creo que es que la profesora Zorzano nos encuadre, nos sitúe en esta cuestión, sin perjuicio de que los dos intervinientes puedan participar en cualquier momento y luego ir desarrollando un coloquio. Así que sin más preámbulo, yo le agradezco a los dos su presencia y a él también desde Suecia y cuando quiera la profesora podemos despegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Quisiera plantear primero un material gráfico para que podamos traer a la Tierra, como se dice en inglés, down to earth, traer a la Tierra el contexto de este debate de hoy. Estamos hablando de la habitabilidad de un planeta, Marte, que es de todos los planetas terrestres que puede haber en el universo, el más cercano al nuestro, y por lo tanto es el más parecido al nuestro en muchos aspectos y, entre otras cosas, el que potencialmente es habitable. Y sin embargo, si lo pensamos, apenas sabemos nada de Marte. Últimamente se oyen muchas veces descubrimientos de exoplanetas en el universo. Todas las comunidades internacionales buscan planetas que orbiten otras estrellas, hay alrededor de 1.200 planetas, pero de todos estos planetas apenas podemos decir más que su temperatura. Y vamos a intentar ver en este planeta cercano, el que es nuestro hermano gemelo, que ha tenido otra historia diferente a la nuestra, pues cómo podríamos responder a la pregunta de si ha sido habitado, es habitable ahora o podría serlo en el futuro. Y para traer dos imágenes de cine que nos pueda sugerir y que además son dos películas muy rigurosas, hemos elegido hoy una película que se llama Interstellar, es una película muy popular que habla precisamente de una catástrofe en la Tierra y cómo la humanidad va a estos exoplanetas e intentan mandar señales diciendo si ese sitio es habitable o no. Y esas señales son las que nosotros buscamos también en el planeta Marte. La otra película es The Martian, El Marciano, es sobre un astronauta que queda atrapado en Marte por una catástrofe. Es una película muy rigurosa, prácticamente todo lo que cuenta es correcto. Hay algunas exageraciones, pero son necesarias. Y el marciano termina convirtiéndose en el primer habitante humano de este planeta. Tiene que adaptar el planeta para poder sobrevivir. Y con esto la pregunta es, cuando decimos habitabilidad, ¿a qué nos referimos? Pues en realidad no nos referimos a habitabilidad humana, al menos en el ámbito científico. La pregunta es si algún microorganismo podría vivir, reproducir y persistir. Con que haya un único microorganismo que en un planeta puede habitar, ese planeta se vuelve habitable. Vamos a pasar algunas transparencias.
Como decía, tenemos muy poca información de este planeta, siendo el más cercano. Los esfuerzos de todas las agencias espaciales son inmensos y la información que tenemos es siempre a través de lo que veríamos aquí alrededor del planeta, que se llaman orbitadores. Son imágenes que vienen desde arriba, igual que nosotros tenemos satélites alrededor de la Tierra, que son los que nos dan las imágenes, por ejemplo, para el clima, o las que sirven para decir si va a haber un tsunami. Pues hay satélites, no todos estos, actualmente hay 3 en órbita, 3 o 4, alrededor de Marte. Y después están las misiones que llegan a la superficie. De estas ha habido muy pocas que hayan sobrevivido con éxito. Todas estas misiones tienen objetivos científicos. Esto ya per se algo interesante de la exploración de Marte. No se hace actualmente con intereses comerciales, no se hace con intereses militares. Es una plataforma tecnológica donde todos los países aunan sus esfuerzos con buenas intenciones, intentando ayudar a la humanidad a explorar, que es algo que hemos hecho a lo largo de toda la historia. Es decir, que esta actividad, que aparentemente es solamente científica y tecnológica, en realidad tiene muchas componentes propias de lo humano. Es el ansia de conocer, el ansia de explorar, y cuando se plantea la exploración de Marte, también se plantean temas legales, por ejemplo. Hay propiedad en una exploración. Si alguna vez llegamos a llevar un asentamiento humano, ¿cuáles serían las normas que regirían para esa tripulación en caso de que hubiera delitos o hubiera que compartir materiales? Bueno, estos son los sitios en los que estas misiones han amartizado. Las primeras misiones son de los años 70, se llamaban los Viking. Hemos marcado InSight, que es la misión que precisamente ha despegado hace unos días. Ahora mismo va a estar en trayecto desde la Tierra a Marte. Esta travesía dura 6 meses y durante este camino toda la instrumentación está en un estado de letargo, hace algunas medidas para ver que todo está ok y finalmente llega el momento más duro, que es el momento de amartizaje. Cuando ese momento llegue es cuando hay otra vez que cruzar los dedos, y si tenemos oportunidad después vamos a ver un vídeo de cómo amartizó el Curiosity, que es ahora mismo una plataforma de la NASA, es un rover que lleva operando en este planeta desde el año 2012. Como comentaba, dentro de los rovers, se llama así, vehículos autónomos robóticos que operan en este planeta. Ahora mismo los líderes de exploración planetaria, precisamente con el objetivo de valorar la habitabilidad, son el Curiosity, que es de la Agencia Espacial Americana, la NASA, y este, que se lanzará en el 2020, este es el rover de ExoMars. ExoMars es una misión que está liderada por la Agencia Espacial Europea en colaboración con la Agencia de Espacio rusa y Roscosmos. Ambas misiones intentan precisamente responder lo que hoy queremos debatir aquí: habitabilidad de Marte, entendiendo que buscamos un nicho para un microorganismo. Esto sería un gráfico que representaba en el momento en que Curiosity se lanzó, que es como lo que está viviendo ahora InSight. Es decir, en el 2011 era un infograma, me parece que se llama, para explicar en términos sencillos cuál era el objetivo de esta misión. El Curiosity es un rover prácticamente del tamaño de un coche y se decidió entre la comunidad internacional mandarlo a este cráter que se llama el cráter Gale, que está en el Ecuador, por una serie de razones. Era un sitio que pensamos que podía haber sido habitable en el pasado, haber sido habitado. Este cráter amartizó en el sitio que está aquí marcado en la imagen inferior y desde entonces el rover ha recorrido 19 kilómetros. Todas estas operaciones se llaman operaciones de superficie, se dirigen a través de un consorcio internacional con 400 científicos e ingenieros que cada día reciben información del planeta, analizan los datos y los mandan a Marte de nuevo. En este área, de nuevo, entra otra disciplina, que son las telecomunicaciones. No es sencillo explorar este planeta porque cualquier señal que mandemos a Marte o que recibamos de Marte tarda 14 minutos. Es decir, que las actividades que se realicen allí siempre tienen que ser hasta cierta medida autónomas. Por eso, por ejemplo, es un rover, es un robot que recibe una instrucción, la ejecuta de manera secuencial y después manda la señal a la Tierra. El vídeo que podríamos ver después, según si hay interés, es el vídeo del amartizaje de MSL. Y esta fue la imagen que se recibe en el momento en que el vehículo toca la superficie. Yo tuve la alegría de estar presentando este momento en el Centro de Astrobiología porque un instrumento español iba en esta plataforma, el REMS, y la euforia que se vivió en la sala cuando llega esta imagen fue espectacular. Esta imagen, como hemos dicho, tarda 14 minutos en llegar. Quiere decir que durante un tiempo no sabíamos si la plataforma se había estrellado,
el tiempo en que tarda esta señal en llegar se llama el tiempo del terror. En realidad son 7 minutos. Son los 7 minutos en los que llega la señal de estoy arriba en la atmósfera. Esa señal viaja a la Tierra y mientras tanto la plataforma estaba entrando. Y finalmente hizo su primera imagen donde veíamos esta montaña que está en el centro, que es el Mount Aeolis. Es una montaña a la que estamos trepando precisamente ahora. 5 años después, llevamos ya 19 kilómetros de recorrido. Y ahora vamos a hacer un pequeño paseo. Nos abrochamos los cinturones, vamos a visitar este planeta sin el esfuerzo de vivir en Marte, cómodamente aquí sentados. Es un planeta espectacular y yo animo a todo el mundo a que acceda a estas imágenes. Todos los días de la NASA llegan imágenes en tiempo real, las últimas imágenes que el vehículo ha tomado. Este es un selfie, es un vehículo muy protagonista, cada cierto tiempo se hace un selfie, lleva una cámara en un brazo robótico y son de mis imágenes favoritas, siempre las coloco en el ordenador. Aquí vemos, por ejemplo, aquí. Tendríamos en este cráter que mide 140 kilómetros de diámetro porque se produjo por el impacto de un meteorito, a lo lejos, esas montañas que vemos son de 4 kilómetros de altura y es lo que se llama el cráter rim, es lo que se produce cuando el cráter se produce la inversión. En el centro vemos una imagen de las montañas, la puesta de sol y el vehículo aquí en este caso junto a unas dunas de polvo marciano. Esto es una de las características de Marte. Está lleno de polvo que cada cierto tiempo produce tormentas. En el siguiente vemos una de las típicas gráficas con las que se trabaja en esta misión. Esto es toda la trayectoria que llevaba el Curiosity hasta el día, un día marciano es un sol, el sol 1993. Actualmente estamos en el sol 2080, creo. Cada una de estas posiciones son sitios a los que ponemos nombre de manera consensuada y decidimos que hay que hacer una parada y tomar algún tipo de decisión o de medida en este sitio. Y como vemos, está recorriendo un camino que previamente se había decidido que era interesante para la habitabilidad, de camino a la base de la montaña. Y esta fue a los 39 días de amartizar, en mi opinión, la primera imagen más espectacular que demuestra que este planeta fue habitado. Y no hace falta tener mucha formación para que reconozcamos aquí lo que siempre vemos en los ríos de la Tierra, que son cantos rodados. Si tuviéramos estas imágenes de cada uno de los exoplanetas que estamos investigando, ya tendríamos candidatos de habitabilidad. Si hay un canto rodado o si hay una roca que sufre una erosión suave, eso indica que hay un fluido de agua durante mucho tiempo. No es una explosión repentina de líquido, sino que ha habido un ciclo de agua como el que tenemos en la Tierra. Y en nuestro conocimiento, el agua líquida es necesaria para la vida. Esa es la verdadera manera de discernir si un planeta es habitable o no lo es. Esta no es una imagen que apunte a habitabilidad directamente, pero es muy espectacular porque son las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos, haciendo un tránsito. Lo que sabemos es que en el caso de la Tierra, la Luna, que es nuestro satélite, nuestra luna particular, ha ayudado a que la Tierra tenga una órbita estable. Y las teorías actuales dicen que un planeta que cambia de órbita demasiado frecuentemente cambia su clima y por lo tanto la vida no se puede adaptar y finalmente no es habitable. Estos serían más imágenes que los geólogos inmediatamente interpretan como estratificaciones que se producen cuando hay agua líquida. Esta es una de las imágenes, en mi opinión, más bonitas. Es una duna que el vehículo atravesó, pero a través de los estudios que hicimos aquí, de la atmósfera, se concluyó que actualmente en Gale, durante la noche, se puede formar agua líquida en escalas muy pequeñas. Eso querría decir que si todo lo que hemos visto hasta ahora era de agua líquida en el pasado, esto podría indicar que a veces hay agua líquida en el presente. Y por lo tanto, esos pequeños microorganismos que queremos poner como prueba podrían vivir si son capaces de soportar otras condiciones. Este es el tipo de huella que va dejando el Curiosity. Tiene marcado en Morse JPL, JPL, JPL. Entonces la humanidad va dejando su huella en el planeta para el futuro. Una muy bonita puesta de sol. Es bonita porque tiene otros colores, porque la atmósfera de Marte es distinta de la nuestra, es 100 veces más tenue, no tenemos esta presión, lo que llamamos la presión atmosférica, y llega mucha radiación ultravioleta. No tenemos el ozono, que aquí es tan conocido, es precisamente un gran protector de radiación, por eso estamos preocupados, porque cuando el ozono desaparece,
la radiación ultravioleta sube y todos sabemos que es un potente esterilizante para microorganismos, pero también que produce mutaciones y produce cáncer. Pues en Marte, desgraciadamente, no hay protección de radiación ultravioleta. Esto es una imagen desde satélite. Ese pequeño puntito es el vehículo del que hemos visto el selfie. Algunas imágenes más que ha dado esta misión tan bonita. Este es un ejemplo de una duna activa. Las dunas en Marte, algunas están fosilizadas, se quedan condensadas, pero las dunas activas son muy interesantes porque precisamente son las que llevan el transporte de polvo por todo el planeta. Cada vez que muestreamos una duna, estando en un cráter del Ecuador, en realidad estamos tomando una muestra de algo de todo el planeta. Y esta imagen es bonita porque lo que vemos en el centro, esto es un meteorito. Quiere decir que ha llegado de otro planeta o de otro asteroide. Y esto sugiere, que es algo que ya lo sabemos porque también recibimos meteoritos en la Tierra, que la materia se va trasladando en el espacio entre los distintos cuerpos y, por lo tanto, si un planeta como la Tierra en un momento dado estuvo habitado y a la vez en Marte había agua líquida, pudo haber un trasvase de biomasa o de microorganismos dentro de pequeños meteoritos y podrían ya haber llegado a Marte. Estas son imágenes más cercanas. Cada una de estas situaciones tiene un contexto científico específico. Y como resumen, pues todo esto siempre, el éxito de una misión se mide en la cantidad de datos que provee para la sociedad, para el futuro, y en la calidad de los descubrimientos que hace, cómo los publica y el impacto que tiene. Estos son el tipo de publicaciones en los que una misión tan ambiciosa y tan costosa pues, intenta dejar su huella. Y ahora vamos al instrumento español, el instrumento que se hizo en el Centro de Astrobiología, del cual va una pequeña réplica ahora mismo en el InSight. InSight lleva uno de estos booms que está aquí, y REMS consiste en varios sensores que miden, es como la pequeña estación meteorológica de Marte, que lo que mide es el clima, intenta estudiar el clima actual. Medimos radiación ultravioleta, temperatura, humedad relativa, viento, presión, etc. Como decía antes, la calidad de un instrumento se mide por sus publicaciones. Esto es material técnico, no debe ser digerido por el público en general, pero todo el mundo puede acceder a estos datos que se archivan para el futuro en lo que se llama el Planetary Data System. Dentro de estas actuaciones internacionales tan ambiciosas hay una conciencia de que hay que hacer un legado que se tiene que preservar para la humanidad en el futuro, y el legado son los datos, las imágenes, los datos de cada instrumento. Somos muy rigurosos en etiquetar y documentar toda esta información porque podemos haberla interpretado de una manera y en el futuro tener otra interpretación. Y ahora vamos a hacer un pequeño momento del tiempo en Marte, cómo es un día en Marte. Vamos a hacer el parte meteorológico y vamos a ver por qué es un planeta complicado para habitar. Esto que tenemos aquí son dos gráficos que en el eje X lo que está dando son las horas del día. Por casualidad, prácticamente un día de Marte dura casi lo mismo que el de la Tierra, unos minutos más, de manera que cada una de las horas es como si fueran las horas de la Tierra. Lo que podríamos ver, por un lado, son temperaturas en Kelvin, que está diciendo la gráfica roja que la temperatura de noche del suelo, en este sitio que es el Ecuador, es de menos 90 grados centígrados. Menos 90 grados es realmente mucho frío. Los congeladores que tenemos en casa están a menos 18. Y se congela para que los microorganismos no se reproduzcan. Así que podemos imaginar que a menos 90 pocos microorganismos van a poder estar activos. Pero las temperaturas del día llegan a estar a 280 grados Kelvin. Es decir, en esta estación, en otras estaciones llega más, podemos tener 10, 15 grados centígrados. Son temperaturas más agradables. Quisiera también reseñar la radiación ultravioleta que estamos viendo en la gráfica de abajo. Estas unidades de vatio metro cuadrado quizás no nos dicen nada, pero en realidad lo que sabríamos al ver esto es que son dos órdenes de magnitud superiores a las que tenemos aquí. Y precisamente, como decíamos antes, son fuertemente esterilizantes. No solamente van a dañar a los microorganismos, sino también biomoléculas, va a romper los enlaces. Acercándonos ya un poquito más al tema de habitabilidad, decimos que tenemos que perseguir el agua líquida. Ha llegado a ser un lema de exploración de NASA. Follow the water, decía, sigue el agua líquida. El agua líquida actualmente en Marte no es estable. Si ponemos un vaso de agua, va a sublimarse inmediatamente. No puede existir una fase de agua líquida pura, pero puede existir si está acompañada por unas sales que se llaman percloratos.
Estas sales, que son las que veríamos en las imágenes inferiores, tienen la capacidad de absorber agua de la atmósfera y licuarse y formar una salmuera. Esa salmuera prácticamente pocos microorganismos lo toleran, pero es una salmuera líquida. Lo que vimos en estos estudios del Curiosity, concretamente con los datos de REMS, es que aparentemente durante la noche, cuando la humedad relativa sube, se formarían pequeñas gotas de agua líquida en la superficie. Cuando buscamos la habitabilidad, hay dos límites que son los récords de habitabilidad en la Tierra. Uno es de temperatura, no se ha encontrado nada que se reproduzca por debajo de menos 20 grados centígrados, y otra es una cantidad que se llama activity water, que es la capacidad líquida que tiene ese producto. Las condiciones que actualmente tenemos en Gale están muy lejos de esta zona de habitabilidad, pero puede que haya otros microorganismos que no son los que conocemos en la Tierra o que ya se hayan adaptado que sí sean capaces de tolerar esto. Otra de las variables que son críticas es la radiación cósmica, todavía más dañina que la radiación ultravioleta. Nosotros en la Tierra tenemos un gran escudo protector, que es la atmósfera, pero como decíamos antes, esta atmósfera es muy tenue y toda esta radiación llega en un bombardeo continuo. A mí me gusta esta gráfica porque compara las unidades que se llaman millisieverts, que son unidades que aquí se conocen en la Tierra. Precisamente se definen cuando se dan las dosis que un trabajador, por ejemplo, puede tolerar. Estaría en la gráfica azul. Esto es, vamos a ver, de izquierda a derecha sería radiación cósmica anual que recibimos en la Tierra a nivel del mar. Vemos que es una dosis muy pequeña. Después vamos a ver cómo se define lo que se recibe en promedio en un país como Estados Unidos, porque hay zonas que tienen una emisión de radiación natural. Lo que recibimos cuando nos vamos a hacer un scan, en ese caso tenemos la gráfica azul siguiente. Después tenemos el límite de radiación que toleraría un trabajador o que se pone como límite para un trabajador que esté especializado. Y a partir de aquí ya vamos al ámbito espacial. En amarillo vemos lo que tiene que sufrir un astronauta que esté 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Esto ya está por encima de lo que se define en la reglamentación de la Tierra como tolerable. Después veremos lo que se tiene que sufrir si alguien, un microorganismo o un ser humano está en trayecto a Marte 6 meses, justo lo que va a estar haciendo ahora InSight. 6 meses ya es una cantidad de dosis órdenes de magnitud superior a lo que nosotros podemos tolerar y, por supuesto, si un humano se quedara en la superficie del planeta recibiría dosis muy altas. Este es uno de los grandes problemas a la hora de hablar de habitabilidad humana en el espacio en general, en la Luna o en Marte. Pero como nosotros buscamos a pequeña escala los marcadores, vamos a mirar otras muestras que hace el Curiosity. Tiene capacidad de hacer pequeños muestreos del suelo a lo largo del camino. Tiene un instrumento dentro de la plataforma que es similar a los que tenemos en los laboratorios y es capaz de discernir presencia de moléculas orgánicas. Y a través de estos estudios hemos encontrado orgánicos en Marte. ¿Por qué es importante? Porque todos los microorganismos que conocemos y todos los organismos superiores necesitamos alimentarnos de moléculas orgánicas. Esto ha sido muy sorprendente, encontrar moléculas orgánicas en Marte. Y con todo esto hemos sido capaces de reconstruir lo que creemos que fue este cráter que estamos explorando hace 3,8 billones de años. Vemos aquí una representación artística. Viene un río, por lo que se ha llamado el Valle de la Paz, y ese río deposita el agua en el cráter y se quedó allí formando un lago que durante muchos millones de años estuvo secándose. Y creemos que en esta época existían orgánicos, existía nitrógeno, existía protección de radiación y, por lo tanto, esta zona del planeta fue habitable. Con esto terminamos un poco con la misión Curiosity, a la cual le quedan muchos años de exploración, y vamos a pasar al futuro, que es la misión de la Agencia Espacial Europea. Este es el vehículo ExoMars y su objetivo específico es buscar señales de vida en Marte. Lleva, entre otras cosas, un gran taladro que va a penetrar hasta 2 metros por debajo del suelo. Esto es un gran reto tecnológico. Y una carga útil, se llama carga útil a cada uno de los instrumentos que están en la plataforma con distintos objetivos. Entre ellos hay un instrumento que es el que comentábamos antes, se llama Habit, y su objetivo precisamente es valorar si este planeta es habitable a día de hoy. Habit es un instrumento sueco que está financiado por la Agencia de Espacio Sueca, se desarrolla en la Universidad Tecnológica de Luleå y precisamente va a hacer un experimento para investigar la formación de agua líquida, valorar la cantidad de radiación ultravioleta y el entorno térmico en el sitio donde amartice esta misión.
Este ha sido el héroe, el protagonista de los días pasados. Es otra misión no tan relacionada con la habitabilidad, pero sí con comprender el planeta. La misión InSight, que está ahora de camino, entre otras cosas, va a intentar obtener información del interior, saber si existe algo de actividad sísmica, saber si sigue habiendo un núcleo líquido dentro del planeta. Este es el siguiente gran vehículo que la Agencia Espacial Americana, NASA, va a lanzar. Es un gemelo del Curiosity, tiene la misma estructura, el mismo diseño y también llevará una estación ambiental. Se va a lanzar en el 2020. Incluso se plantea que lleve un pequeño dron que vuele alrededor, porque dentro de las acciones internacionales cada vez se intenta investigar nuevas tecnologías que permitan hacer estudios más amplios y eventualmente volver a la Tierra o traer algún tipo de carga a la Tierra. Concretamente, esta misión va a ser la primera que tome muestras, las encapsule y las deje allí para que en el futuro otra misión las traiga. Este sería el sistema de adquisición de muestras que lleva esta misión ya aprobada. Y esto es la arquitectura que actualmente se está proponiendo para el diseño de una misión de retorno de muestras a la Tierra. Hace unas semanas también se firmó un acuerdo entre la Agencia Espacial Americana, NASA, y la Agencia Espacial Europea, ESA. Ambas agencias se comprometen a intentar aunar esfuerzos y hacer que esto sea posible. Dentro de la exploración del Marte hay otro punto intermedio, hay una parada intermedia que es la Luna. Sería el primer punto de exploración fuera de la órbita de la Tierra, por eso se llama Deep Space. Es un entorno no habitable porque no tiene atmósfera, ese es el principal problema, pero se puede utilizar como punto de traspaso de muestras o de asentamiento temporal y también para hacer estudios de cuál es el comportamiento en el espacio profundo. Estas transparencias las vamos a omitir, pero son muy bonitas para que recordemos todos las misiones que ya han ido a la Luna. Y con esto vamos a hablar algo que habría que plantearse cuando nos imaginemos realmente a la humanidad en otro planeta. Es que no podemos transportar lo que necesitamos. No vamos a tener allí los recursos que aquí son habituales, el oxígeno que respiramos, el agua líquida, todas estas cosas las damos por sentadas y allí va a haber que producirlas in situ. Estas tecnologías se llaman In Situ Resource Utilization, ISRU, y es un área de investigación muy intensa actualmente. Y por supuesto, dentro de esta imaginación es fácil entender que lo primero que necesitamos es producir alimentos, entre otras cosas, tener un invernadero nos permite producir vegetales, producir oxígeno y en concreto tener un sistema cerrado de mantenimiento donde la humanidad podría estar basada. Cuando planteamos estas cosas que suenan a veces a ciencia ficción o suenan muy lejanas, hay que pensar que son esfuerzos que empiezan muchos años antes y la Agencia Espacial Europea concretamente está entrenando a los astronautas europeos para una hipotética exploración en el futuro. Entonces, en estas misiones se les llevan a sitios lejanos de la Tierra, se llaman análogos, y se les enseña a usar instrumentos y a probar situaciones que vivirían en el futuro allí. Perdón. Con esto creo que vamos a terminar por hoy la presentación y quizás sirva para hablar un poco. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Ha sido interesantísimo. A mí me gustaría plantear, relacionado con Marte, pero no específicamente con Marte, para dar un ámbito más amplio al debate. Estamos hablando de un esfuerzo descomunal de investigación, económico, presupuestario. ¿Cómo ha influido, desde el punto de vista científico, el cambio de paradigma a la hora de la exploración del espacio? Hemos pasado de una investigación basada en presupuestos gubernamentales, Estados Unidos, la Unión Soviética, a unas iniciativas basadas en startups, en muchísima inversión. Hay creo que más de 70 países representados ahora mismo en el espacio en forma de satélites. Aprovechando, yo creo que ya que tenemos a nuestro invitado detrás de la pantalla, ¿qué le parece o cómo ha influido en la investigación científica y en toda esta promoción de las búsquedas espaciales este cambio de paradigma a la hora de la investigación espacial, a través de las startups, de Elon Musk, de todos los que conocemos? Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme a la Fundación Pablo VI por esta
oportunidad que me habéis dado. Me hace mucha ilusión porque es una de nuestras primeras actividades de outreach, como le llamamos en el grupo. Mi compañera, a la que tanto quiero y aprecio, que es Maripaz, entiende bien este nuevo enfoque que le queremos dar a la investigación y hacerlo más directo, más accesible. Tenemos el claim desde el laboratorio a la gente, ¿no? Entonces, quiero daros las gracias. Me hace mucha ilusión encontrarme con Jorge y, bueno, compartir mesa y mantel esta tarde con vosotros. A la pregunta que tú formulabas, evidentemente, lo interesante de Marte es que es una especie de espejo sobre el que nos reflejamos a lo largo de la historia. Relacionándolo con algo que se decía en la introducción, la persona que lo ha presentado el acto, ahora Marte está siendo visto en muchos casos como una especie de plan B de la humanidad. Y por tanto eso justifica que haya mucha inversión, que haya nuevos agentes económicos en liza, que haya mucho interés y mucho eco mediático. Está legitimándose socialmente el discurso de Marte como una especie de nuevo horizonte. Por un lado eso, por otro lado es una especie de ensayo de la humanidad para empezar un poco de cero y bien respecto a problemas globales, problemas generales que tenemos en el planeta Tierra, como por ejemplo el cambio climático. Uno de los instrumentos que mencionaba Maripaz, que es Javid, precisamente está muy relacionado con el tema del cambio climático y con un esfuerzo por intentar transformar en un futuro el planeta Marte en una greenhouse, en un invernadero. También está el factor de la competición de distintas naciones, de distintos países, por poner su pica en Flandes, en este caso en Marte, y hacer de ello pues una especie de gran discurso nacional. Maripaz lo sabe porque participa en proyectos de investigación de este tipo en Emiratos. Se está planteando esto como una transformación de la economía nacional, un cambio de modelo, un cambio de paradigma productivo de una determinada economía hacia otra basada en tecnologías de vanguardia. Es decir, si nos miramos en cada momento, en cada momento de la historia, por ejemplo, la historia contemporánea, vemos que Marte nos devuelve una imagen más de nosotros mismos, de nuestros anhelos, de nuestras esperanzas, de nuestros sueños, de nuestros conflictos, además de lo que es la parte en sí de lo que es la parte de exploración y de investigación espacial. Hay una evolución desde la etapa de la antigüedad, donde Marte, bien representada en el cuadro de Velázquez, ¿no? de ese planeta díscolo, un tanto gamberro, con ese color siempre sanguíneo y relacionado con lo bélico, ese planeta que va al revés respecto de los demás, con ese movimiento retrógrado, curioso el término retrógrado, y que está relacionado con el caos, con la destrucción, con el mal comportamiento, y que se ha representado una y mil veces con esos símbolos del escudo, de la lanza, de la guerra, evolucionando hacia ese paradigma de Marte como una especie de planeta que nos está vigilando cuando entramos en el siglo XIX, a partir de esas observaciones de Schiaparelli y de esos canales que por el error de traducción que se hizo del famoso de channels y de canales desde el italiano, se dio a entender que eran construcciones artificiales y que lo que hacían, por tanto, era darnos una imagen de unos habitantes más inteligentes, más dotados. Hay revistas de la época, además revistas muy, muy bien consideradas, que nos hablaban de unos habitantes que tenían muchas más capacidades que nosotros, intelectivas y de construcción y de creación, tecnológicas, y lo teníamos como una especie de vecino ahí, pendiente de nosotros, y todo eso derivó pues con luego aportaciones como las de Lowell y compañía, y producciones de ciencia ficción, novelas como la de Wells, las emisiones de radio del otro Wells, etcétera, derivó en un imaginario colectivo donde Marte se presentaba uniendo la antigüedad y la parte contemporánea como un planeta al que hay que temer, un planeta
que había que tener en consideración porque estaba ahí y nos angustiaba, nos daba una cierta ansiedad, nos hacía que tuviéramos que estar muy pendientes de lo que estaba pasando ahí. Y se creó una auténtica psicosis, una obsesión colectiva respecto a Marte y respecto a lo que ocurría ahí, con toda una producción literaria y después una producción de radio y cinematográfica muy potente, ¿no? Hasta llegar finalmente pues, al siglo XX. Ya estamos finalmente en 1965 con la sonda espacial Mariner 4, donde se rompe toda esa cadena, toda esa evolución, y se da por primera vez una fotografía, se consigue una fotografía real del planeta que rompe con todo ese imaginario colectivo que se había ido acopiando a lo largo de todos estos siglos. Es la primera vez que tuvimos una fotografía fehaciente del Marte real, y a partir de ahí se entra en otra especie de paradigma, ¿no? Por continuar con ese paradigma, llegaríamos al 2004, como ha dicho Maripaz, con las misiones de los rovers Spirit y Opportunity, con esa primera fotografía in situ del Marte real que nos hace ya comprobar lo que se ha imaginado hasta la época. Y a partir de ahí, pues, se conecta con esa imagen del Marte actual, que por un lado, como decía, representa ese plan B de la humanidad. Tenemos una serie de problemas en el planeta que nos hace buscar salidas a escala planetaria en otros planetas de nuestro sistema solar, y por tanto hay toda una legitimación de la investigación y de la exploración espacial que tiene que ver con esto. Vamos a intentar resolver problemas que no hemos sido capaces de resolver aquí en el planeta, en otro planeta, como en este caso en el planeta Marte. Tiene mucho también de una especie de reedición de la época de la Guerra Fría, de esa especie de pugna de carrera espacial, donde hay distintas potencias o distintos países que en 2020 o a partir de 2020 piensan llegar a Marte. Algunos con un poco de humor incluso dicen que van a tener que pedir la vez, ¿no? Porque van a haber tantas misiones y tantos proyectos que hacer que se van a acumular allí. Y también la irrupción de las compañías privadas que están rompiendo completamente esquemas, sobre todo porque están bajando los costes extraordinariamente a la hora de desarrollar esa tecnología aeroespacial. Tenemos a Elon Musk y a otros agentes en LIZA, pero que hacen que se plantee eso. Y sobre todo, que incluso se está planteando un cambio de modelo productivo en algunos países, con cambios tecnológicos muy importantes. Como decía Maripaz, esa tecnología de vanguardia que se utiliza para explorar, luego también se utiliza en casa, se utiliza aquí en la Tierra, en entornos que pueden incluso a lo mejor ser parecidos, como por ejemplo comentaba el caso de Emiratos Árabes y el ámbito del desierto, ¿no? Para poder hacer habitable, para poder hacer vivible zonas que son difíciles de habitar. Eso es un poco una evolución rápida de lo que es ese cambio de paradigma respecto a la manera que hemos entendido Marte y la manera en la que nos hemos aproximado y lo hemos querido interpretar. Y a partir de ahí nos hemos situado en ese gran marco para, bueno, desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde los centros de investigación, desde los museos, se ha explicado y nos hemos llegado a construir ese imaginario colectivo de Marte. Gracias. Aprovechando lo que ha dicho José Antonio y al hilo de la explicación de la profesora Jorge, me resulta contradictorio. Ha subrayado en la exposición que parece que la conquista de Marte o la investigación de Marte se está basando sobre todo, o tiene una naturaleza filantrópica, investigadora, científica. Parece que no se conecta bien con la pujanza de empresas que están privadas, que están invirtiendo muchos, miles de millones, y que lógicamente supongo que querrán recuperarlo de alguna manera. No sé qué... Y a eso te referías también en parte con ese cambio de paradigma de la investigación, ¿no? Como la empresa privada ahora arroja una posibilidad de hacer algo que
el ser humano ha hecho siempre, que es explorar su entorno y luego colonizarlo. Lo ha hecho generalmente por supervivencia y que últimamente lo hemos hecho solo por conocimiento, por curiosidad, por el alimento para nuestras mentes, ¿no? Y eso va a ser muy importante porque puede que la clave de cuál va a ser el éxito futuro de las misiones a Marte dependa de en qué dirección queramos orientar, cómo queremos llegar allí. Sabemos más o menos cómo vamos a llegar. De hecho, la tecnología para llegar a Marte ya prácticamente existe, incluso para llevar a seres humanos a Marte. No sería muy complicado. Dar un poco la tecnología con la que utilizamos hace unas décadas para llevar seres humanos a la Luna, pero podríamos conseguirlo. Sabemos más o menos cuánto nos puede costar, porque están los cálculos en muchos millones, cientos de millones de dólares están hechos, de cuánto podría costar mandar una tripulación humana a Marte. Podemos saber más o menos cuándo se va a hacer. Es un poco especulativo, lo ha dicho José Antonio antes, hay algunas propuestas de 2020 que son muy optimistas, hay algún proyecto encima de la mesa del gobierno de Estados Unidos que habla de 2030, 2040, bueno, pero más o menos se puede especular de cuándo se va a hacer. Entonces, solamente nos falta contestar, al hilo del paradigma tecnológico, una pregunta que nadie se está haciendo quizás, y es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir a Marte? ¿Por qué tenemos que hacer que seres humanos vayan a Marte? Y aquí sí que podemos hacerlo desde el punto de vista de la historia científica del planeta o desde el punto de vista de la economía y de la política, y ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Antes decía que efectivamente el ser humano siempre ha explorado, lo ha hecho desde hace más de 1 millón de años, que ha ido colonizando y explorando terrenos. Lo hacen las bacterias exploran su terreno y también lo colonizan. El ser humano ha ido rompiendo barreras desde que salió de África hace 200.000 años y colonizó el resto del planeta. La última frontera que rompió fue salir de la Tierra y llegar a la Luna, pero fíjense que esa última frontera está incompleta. Las bacterias exploran y colonizan, las hormigas exploran y colonizan, habitan. El ser humano hasta ahora ha explorado y ha colonizado, pero la Luna ya no. Ahí nos quedamos. Con la Luna la hemos explorado, hemos puesto el pie, hemos puesto la bandera, la hemos conocido, pero no hay colonias humanas en la Luna. Lo cual hace bastante impensable también que si no lo hemos hecho con la Luna lo podamos hacer con Marte. Si no quisimos hacerlo con la Luna, ¿por qué queremos hacerlo con Marte? Claro, para responder a ese por qué, pues a mí personalmente, ahora debatiremos de ello, seguro que tanto la profesora, José Antonio, también tenéis mejores informaciones que yo al respecto, pero a mí para responder al por qué solo se me ocurren 2 o 3 razones. Una, lo que ocurrió con las misiones Apolo en su momento, y es un conflicto político entre 2 grandes bloques, a ver quién llegaba primero, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa es una manera ideal para aventar cualquier inversión. Recordemos que la inversión que aplicó Estados Unidos en apenas 7 años en el proyecto Apolo supuso un 4,4% de todo el presupuesto federal de Estados Unidos. Es una barbaridad de dinero. Hoy en día la NASA solo supone el 0,4% aproximadamente del presupuesto federal de Estados Unidos. Es decir, que no creo que tengamos una motivación para multiplicar tanto el presupuesto destinado solo a una misión que es poner un ser humano en un planeta que no es el nuestro. Y tampoco veo que la situación política, por muy mal que esté, sea tan grave, en un conflicto tan grave como para que empuje a que uno de los 2 bloques quiera llegar primero que otro. Entonces, ese no se me antoja muy probable, ¿no? Otra razón por la cual podamos ir a Marte, y José Antonio lo ha apuntado, es que lo necesitemos para sobrevivir. Pero si efectivamente nos cargamos nuestro planeta y estamos haciendo que los recursos necesarios para vivir en el planeta sean cada vez más limitados, podría ser una razón para responder al por qué necesitamos ir a Marte en busca de o bien nuevos recursos o simplemente un plan B para la Tierra, que no tenemos. Y la otra cuestión que se me ocurre, y por ahí sí que respondemos a tu pregunta del paradigma, es que ir a Marte dé dinero. Es que ir a Marte sea un negocio. Es que ir a Marte pueda propiciar una mejora de las tecnologías que luego podamos vender en la Tierra, quién sabe si una explotación de recursos que puedan vender en la Tierra, y eso, la avaricia, la codicia, el mercado, si no tiene por qué ser avaricioso y codicioso, sí que es un buen espoleador de la tecnología. Si no se produce ninguna de estos 3 circunstancias, espero que no se produzcan las 2 primeras, porque sería muy triste para nosotros, veo muy difícil que se pueda cumplir ese sueño de llegar a Marte y mucho menos de colonizarla. No sé qué opináis. Me gusta muchísimo los comentarios que oigo. Yo tampoco creo en una argumentación apocalíptica. No creo que tengamos que justificar así nuestras actuaciones, siempre con un pensamiento
muy negativo de dónde va a llegar el estado de la Tierra. Creo que hay que ser práctico y el verdadero driver, el verdadero conductor, el que está haciendo que esto se dinamice siempre, es que la inversión tecnológica siempre hace que los países sean punteros. Eso, cuando miramos hacia atrás, los alardes que fueron en su momento el llegar a la Luna, aparte de una demostración política, se convirtieron en una demostración de credibilidad para los países que fueron capaces de desarrollar estas tecnologías. Y a lo largo de los años hemos visto que los han colocado en una situación puntera. Lo que en ese momento era exploración del entorno cercano, la Luna, y sobre todo los satélites que se empezaban a colocar alrededor de la Tierra, entonces sí, con razones más políticas, militares, rápidamente se convirtieron en armas de producir dinero. Hoy en día las telecomunicaciones que todos disfrutamos, los GPS, todo esto, la televisión, los canales, todo esto existe gracias a esa inversión de espacio. Esto ha quedado calado en los dirigentes, el hecho de convertir la tecnología, y una gran causa que aúna esfuerzos de científicos, de ingenieros y de una parte del presupuesto para colocar el futuro del país, asegurar el futuro del país dentro de 10, 20, 30 años. No creo que estas decisiones sean siempre por el bien de la humanidad, es una decisión estratégica para demostrar que mi país tiene capacidad para hacer esto, las generaciones futuras tienen esta educación y la tecnología se va a quedar en la institución que lo desarrolla. Yo soy consciente de que en estas misiones la ciencia es un barniz. Primero, todas estas misiones, y además tiene que ser así, son demostraciones tecnológicas. De hecho, la última sonda que intentó amartizar en Marte de la Agencia Espacial Europea, el EDL, era un demostrador, se llama así. Queremos demostrar que en Europa somos capaces de amartizar. No lo pudimos hacer, no lo completamos, pero todos estos pasos siempre empiezan con una prueba. El sector de espacio es muy conservador, primero porque son misiones que se planifican con 15 o 20 años, lo que se diseña ahora tiene que ser puntero en 15 o 20 años, y todos los pasos son incrementales. Pero una vez que un país, por ejemplo, podemos pensar en países europeos como Alemania, que son tradicionalmente quienes han trabajado en el sector de espacio, una vez que un país tiene una generación formada, todos estos productos, patentes, materiales, hay muchísimos materiales del día a día que han venido de espacio. Por ejemplo, el teflón de las sartenes, tratamientos que se aplican a cristales, se aplican en las gafas que utilizamos. Todo ese retorno queda en el país que se ha formado con esa especialización. Y en este hilo, efectivamente es sorprendente pensar cómo una startup, una empresa que tiene que conseguir un retorno de su inversión muy rápido, que no debe estar esperando que esto sea un beneficio para una nación, ¿por qué se incorpora? Porque si ellos son capaces de dar un servicio de una manera competitiva a un Estado que sí o sí ha decidido que va a hacer esa acción, su supervivencia está garantizada. Por ejemplo, ahora se habla de la Estación Espacial Internacional, que era un proyecto científico y tecnológico. Se está debatiendo qué hacer con ella. Es probable que en esta década su funcionamiento termine, pero se considera una opción que la exploten, la mantengan empresas privadas. Esa unión es importante porque puede parecer que hay un conflicto entre la financiación pública y la privada, realmente convergen. De hecho, Elon Musk, su principal cliente ahora mismo en la carrera espacial es la NASA. O sea, la NASA le ha sufragado buena parte de su desarrollo tecnológico y le compra los cohetes para lanzar. Al final, esa interrelación entre la financiación pública y la privada es la que puede hacer que esto vaya para adelante. Hablabas, yo creo que una palabra clave, no sé, José Antonio, ¿qué opinas? Has hablado de credibilidad. De lo que he podido leer en relación con este tema, el problema, esta compatibilidad que hay entre empresas privadas y grandes agencias, la NASA o China ahora, o Estados Unidos o Rusia, el episodio de fiasco de Mars One, esta empresa que preparó durante varios años, hizo una selección entre varios centenares de futuros colonizadores y le ha quedado todo. ¿Hasta qué punto precisamente el trabajo científico serio, riguroso, solvente, puede verse de alguna manera puesto en entredicho
merced a la entrada de sociedades que al fin y al cabo instrumentalmente pueden ser saludables para la investigación, pero lógicamente también pueden dar efectos negativos, como la imagen que ha dado, o por ejemplo ese Tesla volando alrededor de Marte, ¿no? Bueno, que parece que es que quieres vender coches y no tanto. No sé, José Antonio, ¿qué opinas de esto? La clave también está en la interpretación social, lo que la sociedad en cada momento está dispuesta a perdonar o a entender o a aceptar respecto a esa carrera espacial, ¿no? Lo comentaba Jorge, el que en un momento determinado un gobierno como el de Estados Unidos para las misiones Apolo dedicara nada menos que un 4,4% del PIB a esa misión espacial y luego cambiaran las tornas, evidentemente, entráramos en la guerra de Vietnam y en otras historias, y la propia sociedad americana pues considerara que el objetivo nacional de llegar a la Luna o de la carrera espacial pues ya no era tan importante, ya no era tan interesante. A mí lo que me fascina de este momento, y estoy en un grupo de investigación de vanguardia, como es el grupo del grupo de Atmospheric Science, es que por un lado tenemos esa capacidad tecnológica, ese desarrollo tecnológico que comentaba Maripaz, por así decirlo, desatada. Hay desarrollos tecnológicos muy potentes, se apuesta muy fuerte, hay nuevos actores, hay nuevos protagonistas en esa investigación tecnológica aeroespacial, pero al mismo tiempo eso convive con una sociedad que realmente, yo no sé hasta qué punto, y lo pongo encima de la mesa, considera o sigue considerando la investigación aeroespacial o la conquista espacial como un sueño o el sueño del siglo XXI. El gran reto, el gran objetivo movilizador, capaz de integrar a toda la humanidad con un componente casi civilizatorio, mítico y legendario, ¿no? En torno al cual se construye todo un relato, detrás del cual va toda una sociedad o un conjunto de países, una organización entera. Ese espíritu, ¿no?, que se respiraba en el Carl Sagan de la serie Cosmos, ¿no?, que estaba por ahí detrás y que conectó con una audiencia como la norteamericana que venía de esa carrera espacial y que por eso les hizo vibrar y les hizo conectar y les hizo soñar e hizo que se multiplicara el mensaje a nivel internacional. Mi duda es si en el momento actual vivimos esas circunstancias y hay una especie de contradicción, de capacidad, de poder, de desarrollo tecnológico sin precedentes, de riqueza en los agentes, riqueza en los players, en los jugadores, en las instituciones, en las empresas que están desarrollando planes muy ambiciosos y proyectos muy ambiciosos, y por otro lado la importancia que se le da socialmente a esa investigación espacial, la capacidad movilizatoria, la capacidad de hacer relevante en la vida de cada uno de los que viven en el planeta eso, porque no olvidéis que está ocurriendo esto en la famosa era de la posverdad. Está ocurriendo esto en un momento en el cual alguna gente le confiere la misma credibilidad a proyectos tan increíbles como los que lleva a cabo la profesora Maripaz y el profesor Javier Martín Torres en mi grupo con el instrumento Javit en la misión de ExoMars de 2020, que tiene nada más y nada menos que por delante ese reto de comprobar la habitabilidad en Marte. Lo ponen al mismo nivel que el hecho de que la Tierra, o le dan la misma credibilidad de que la Tierra es plana. Entonces, aquí tenemos un problema, porque
evidentemente estamos hablando de diferencias de contenidos, de diferencia de calidad en los contenidos, de diferencia en el mensaje, de diferencia en la credibilidad, pero socialmente se está realizando se está digiriendo de esa forma. Entonces, es como si hubiera una especie de distancia, como si hubiera una especie de abismo entre, por un lado, perdonarme la simplificación, élite científica que está, digamos, que está recogida en las agencias espaciales, que está en ciertas entidades de investigación, que está en ciertas empresas punteras, y muy a distancia mucha gente que lo ve, sí, que lo ve con cierta familiaridad, con cierta cercanía. También se han acostumbrado a cosas excepcionales por Internet, por los medios de comunicación, por las redes sociales, y por tanto ya competimos con la ciencia del espectáculo, que eso también, ciencia espacial del espectáculo, que eso también me gustaría ponerlo encima de la mesa del debate. ¿Qué podemos, qué tenemos, qué debemos hacer para darle la relevancia que tiene a misiones espaciales como, por ejemplo, en la que participa Habit o la que ha participado REMS, ese instrumento, que son hitos tecnológicos, hitos de investigación, y que encierran por detrás una auténtica epopeya científica? ¿Cómo hacer que eso sea relevante y que sea significativo y que se sitúe de una forma diferente respecto al resto de información averiada en el ámbito del espacio, ¿no? Eso a mí me da muchas claves para entender realmente el momento actual, que es muy paradójico, es muy contradictorio, porque la gente tiene acceso por primera vez a las mejores fuentes de información y con una gran calidad, y sin embargo pasan desapercibidas o se sitúan al mismo nivel. Cualquiera tiene acceso, como decía la profesora Maripaz, a imágenes de archivo o a datos científicos de primer nivel de misiones espaciales que se están realizando a día de hoy y se han realizado, y sin embargo no se les da la importancia o no se les tienen en la consideración que se debiera, ¿no? Esto es un poco lo que quería apuntaros. Yo no sé, José Antonio, si no se les tiene en la consideración que se les debiera, o es que compiten con otras cosas en la misma consideración, que puede ser un poco distinto, ¿no? Yo sí quiero creer, creo, y además creo que incluso tengo datos para poder sostenerlo, que la ciencia sigue ofreciendo una fascinación a los ciudadanos, al público en general, similar a la que fascinaba o la que producía en los años 80, 70. Quizá nos falte algún hito importante que contar, sobre todo en la carrera espacial. Sí. No tenemos una sonda Viking, no tenemos la primera vez que algo ha llegado a Marte, no tenemos el primer ser humano que ha puesto el pie en la Luna. Estamos en un proceso de ajuste fino de la ciencia, de evolución pausada y parsimoniosa, como tiene que ser la ciencia, y nos falta ese aldabonazo que nos vuelva a poner a todos en atención de la investigación espacial. Pero yo estoy convencido que si hay ahora mismo alguna bandera, alguna noticia, algún proyecto que es capaz de aunar a millones de espectadores de la televisión de todo el planeta a la vez, es la carrera espacial. Se puede reproducir con cierta facilidad lo que ocurrió con la llegada del hombre a la Luna si al final llega el hombre a la Tierra, a Marte. Esa es la noticia del siglo. Y eso va a tener a todo el planeta pendiente de ello. Y esa bandera a lo mejor sí que nos va a permitir, a lo mejor peco de optimismo, pero sí que nos va a permitir tener un proyecto común otra vez, como hemos tenido en otras generaciones en el pasado, ¿no? Y fijaos que precisamente son las historias que proceden del espacio, ya desde mi punto de vista de periodista científico, las que al final mejor triunfan en los medios de comunicación, las que más portadas suelen dar, a veces no justificadas. Hay por ahí un chascarrillo en el gremio de que no se sabe muy bien si la NASA es una agencia espacial con un gabinete de prensa o un gabinete de prensa con una agencia espacial, porque muchas veces son capaces de producir una cantidad de noticias espectaculares que todos los medios consumimos con fruición de la nada, a veces de la nada, con un pequeño avance en la posibilidad de que una salmuera sea un indicador de que quizá hace 3.800 millones de años pudo haber vida en Marte.
Esto contado así, generalmente la NASA lo vende como gran avance para el descubrimiento de la vida en Marte y genera gran expectación. Pero quitando esta quizá laxitud en la presentación de las noticias que muchas veces cometemos todos, sí es cierto que son noticias que van a portada de los periódicos de todo el mundo en cuando se producen. Hay cierta necesidad de conocer hacia dónde vamos en la exploración espacial, cosa que no ocurre con otras ciencias. En el mundo de la salud sabemos que efectivamente a todos nos preocupa y el descubrimiento de la curación de un tipo de cáncer sin duda es una noticia que tiene gran éxito en los medios de comunicación, pero claro, vosotros como expertos en la carrera espacial y investigadores de ello, os podéis quejar de la atención que se os presta, pero imaginaos a lo mejor un ingeniero agrónomo o un investigador en proteasas o un bioquímico que está analizando muestras en un laboratorio de Copenhague. Eso tiene mucha menos atención. Sin embargo, eso que dices, Jorge, que es cierto, desde el punto de vista de vosotros los científicos que os dedicáis al tema de la carrera espacial, yo no sé si hay algo también de cierta frustración, en el sentido de que muchas de las cosas que hace 50 o 60 años leíamos o veíamos en una serie de televisión o en una película, ha pasado el tiempo y muchas se han cumplido, desde la telefonía a la comunicación, determinados alimentos. Y sin embargo, en el ámbito espacial sí es verdad que se dice todo lo que pasaba con Regreso al Futuro pasaba, pero sin embargo todavía no podemos viajar como el halcón milenario. Quiero decir, parece que los pasos en el segmento de la carrera espacial son mucho más lentos, mucho más complicados, mucho más costosos, y yo creo que da esa sensación de frustración, ¿no? O sea que hay unos avances extraordinarios en todos los ámbitos y también en el ámbito aeroespacial, pero no tienen ese reflejo que el imaginario colectivo tenía, ¿no? Naves voladoras, amartizajes o alunizajes, no lo sé. La imaginación humana, por suerte, es muy poderosa y siempre nos lleva ventaja. Pero aquí estamos hablando en general de comunicación. Volviendo a la pregunta original, no es negativo que haya una iniciativa y que fracase, porque sigue siendo información. Cada información tiene un público. Mi hija, por ejemplo, digiere tweets, el científico digiere artículos. Y cada público sabe con quién tiene que hablar y cómo tiene que evaluarlo. El problema, lo bueno y lo malo de vivir en una sociedad con tanta información, tan inmediata, es que hay que estar siempre en un titular, hay que convertir en un titular todos los pequeños avances. Eso es injusto, no hay quien aguante, no hay sector que aguante así, más los que son muy conservadores, como es el espacio. Hay muchísimos avances tecnológicos que han ocurrido en este tiempo, pero la mayor parte de ellos son demasiado aburridos para ser explicados. Concretamente, por ejemplo, en propulsión, efectivamente es un área de investigación sin la cual no podemos ir a Marte. Y lo que es peor, no podemos volver de Marte. Podemos mandar un humano, pero no sabemos cómo recuperar a ese humano. Hay mucha investigación y muchos avances notables en propulsión, pero no se pueden contar muchas veces porque están protegidos por derechos tecnológicos. Uno de los descubrimientos para mí de trabajar con NASA es que NASA, que ya vive de esa marca de calidad que consiguió establecer hace 40 años, puso esa marca, ya ellos son los que ponen las condiciones en la mesa. En cuanto empiezas a trabajar en una misión con ellos, tienes que firmar acuerdos de confidencialidad, de no traspaso de detalles de la tecnología a otras naciones. Hay naciones que están vetadas, por ejemplo, o incluso dentro del sector espacial. Cada decisión, cada conector, cada software con el que nuestros instrumentos se comunica con su plataforma, a veces es muy complicado llegar a decirnos cómo vamos a comunicar porque no podemos recibir información técnica de detalle. ¿Quiere esto decir que hay muchos avances tecnológicos, pero por cómo son las cosas, no se ponen en los medios? En los medios, sin embargo, entre tanto, se puede hablar de otros intentos de exploración de espacio, de gente joven que hace pruebas de convivencia, por ejemplo. También es un experimento muy interesante, social. De experimentos de gente que hace la comunidad que se llama ahora de makers, que hacen sus propios pequeños cohetes, pequeñas cámaras. Hoy en día podemos comprar una cámara que va en USB y mandarlo en un globo y hacer una imagen desde la estratosfera. Se va implicando cada vez más la sociedad y vivimos realmente un momento privilegiado, donde es muy fácil implicar inmediatamente un lanzamiento, lo está viendo mucha gente, un descubrimiento se puede traducir. Ese flujo de información es suficientemente bueno, y si hay noticias malas, si hay
si hay falsedad en la red, que hay muchas informaciones que no son correctas. Quien quiera profundizar va a saber que la Tierra no es plana y que hay maneras de documentarse. Pero siempre va a haber una parte que no conocemos. Cuando se diseñó todo el proyecto de exploración de la Luna, esa información obviamente era confidencial. Para mí, la noticia, que sería una noticia que nos haría cambiar, que supondría un momento de reflexión como raza, sería más que la noticia de llevar al hombre, la noticia de descubrir un organismo en Marte que esté vivo y que sea o igual a nosotros o distinto. Ambas respuestas provocarían muchas reflexiones éticas, muchas reflexiones sobre de dónde somos, de dónde venimos. Un cataclismo en nuestro sistema de valores. Pues claro, es una noticia que a mí me encantaría poder dar alguna vez y ver qué ocurre con ella, ¿no? Y a la que a lo mejor no estamos preparados para terminar de entender cuando se produzca, si es que se produce, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar, y lo creemos así por datos científicos y por evidencias, ¿no?, que la vida en el universo es un auténtico milagro. Entonces, la cantidad de cosas que tienen que producirse para que haya vida en un planeta es prácticamente impensable. Podemos tirarnos horas y horas hablando de las condiciones de habitabilidad de un planeta. Que no esté demasiado lejos de su sol ni demasiado cerca, que no sea demasiado grande ni demasiado pequeño, que tenga una actividad tectónica, que tenga una atmósfera protectora, pero que esa atmósfera no sea demasiado grande porque la presión aplastaría la vida, ni demasiado pequeña porque se diluiría y entonces no daría protección, que la gravedad de ese planeta no sea muy agresiva porque entonces la vida sería imposible, pero si es poco agresiva o poco fuerte, pues también la vida sería imposible, que su sol sea más o menos estable y mediano, no sea ni muy grande ni muy pequeño, que su órbita sea más o menos también estable, que tenga un satélite que pueda compensar las diferencias de la órbita, que si su eje está inclinado no le esté tanto para que el cambio de las estaciones sean tan abismales que del frío al calor la vida muera. Tantas cosas que son necesarias para que haya vida, que se produzca es casi un milagro y solo conocemos un lugar en el cosmos donde se ha producido, que es la Tierra. Si ahora encima nos dicen que hay posibilidades de que haya en otros lugares vida, como parece que objetivamente podría ser probable, pero para colmo, el lugar donde se descubre es el planeta más cercano que tenemos, en vez de que ocurra este mismo milagro a millones de años luz de distancia en un lugar al que nunca tendremos acceso, sino que ese milagro vuelve a producirse o se produjo otra vez en el vecino de al lado, claro, eso cambia todo el paradigma científico. Ya la vida no es tan rara, ya la vida pasa a ser algo habitual o aparentemente habitual en el cosmos. Ya no es ese milagro. Ya es algo que cuando se dan ciertas condiciones físicas, químicas, biológicas, bueno, biológicas todavía no, físicas y químicas, surge la vida. Claro, si eso se descubre en Marte, es una sorpresa casi impensable. Cambia prácticamente el paradigma científico. Si además, para colmo, como parece que hay algunas teorías que también pueden representar, no solamente es que se produce, sino que se produjo en el pasado, e incluso antes que en nuestra Tierra, hay teorías que eso lo postulan, y que entonces esa vida que surgió hace más de 3.800 millones de años en Marte, de algún modo, por algunos de esos meteoritos que nos has mostrado, llegó a la Tierra, pues casi estaríamos diciendo que los marcianos existen y somos nosotros. Claro, y eso sí que sería una auténtica revolución, ¿no?, en la mentalidad de la humanidad, sin duda, ¿no? Decía la profesora, y luego Jorge lo ha comentado también, los elementos físicos, químicos, ambientales, me van a perdonar por mi información profesional, pero el contexto legal, lo ha anunciado la profesora al principio, y José Antonio, también me gustaría que intervinieras. El tratado, creo que es el Tratado de Espacio Exterior de 1967, es una especie de marco genérico que regula más o menos de una manera precaria todas las condiciones, una especie de tratado del Ártico llevado más allá de la atmósfera. Lógicamente no estamos en el año 67, ahora hay empresas privadas, hay nuevos agentes. ¿Cómo se va a regular? Es decir, cada uno de los materiales, ahora lo que has avanzado, la posibilidad de encapsular todo ese material, Estados Unidos, la ESA, la Unión Europea o cada uno de los países, es un problema que nos vamos a tener que enfrentar porque el derecho tarde o temprano llega. Sí, es lento pero implacable. Así que, no sé, José Antonio, si ha reflexionado sobre esa cuestión, mucho más pedestre que el resto de lo que estamos hablando.
pero no por ello menos importante, ¿eh? Y yo creo que es una de las claves. A mí, por ejemplo, me ha causado mucho interés y me ha llamado mucho la atención uno de los investigadores que tenemos en el grupo, que es Anne Schumann, que la profesora Maripaz lo conoce y está estudiando los cráteres de Marte, me explicaba y está comparándolo, los glaciares de la Tierra con las formaciones de hielo en Marte. Es muy interesante y me explicaba el problema que puede tener, la contradicción que a veces se puede dar entre lo que es la investigación científica y la parte legal. Porque decían, bueno, hay determinadas zonas que científicamente en Marte nos interesa conocer mucho con las misiones espaciales que se están enviando, o por ejemplo la que se va a enviar con ExoMars, pero luego está el tema de la famosa contaminación y el problema de que nosotros contaminemos el medio marciano. ¿Hasta qué punto tenemos derecho de contaminar? Esto es un debate internacional muy fuerte que la profesora Maripaz conoce muy bien. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a contaminar un medio que no es el de la Tierra, aunque sea realizando investigación científica? Y hay ahí una pugna muy interesante entre la comunidad científica, la parte institucional, la parte legal que trata de preservar lo mejor posible ese medio, lo más incontaminado posible de cualquier tipo de contaminación, y es una pugna que tú estás viendo que se produce casi día a día y que se produce en una tierra de nadie, precisamente por esa falta de regulación a la que tú hacías referencia. Es decir, no tenemos leyes que aplicar en Marte todavía. A lo mejor está llegando el momento ya, porque si tenemos un desarrollo tecnológico, unos planes a no muy largo plazo de llegar a Marte, pues a lo mejor no es ninguna tontería empezar a plantearse eso, sobre todo porque ocurren cosas como las misiones o digamos, cooperaciones científicas de anticipación internacionales, en las cuales la profesora Maripaz, por ejemplo, forma parte de una de ellas, que se plantean cosas muy interesantes, como por ejemplo, vale, ya hemos llegado a Marte, hemos conseguido obtener pruebas de Marte y ahora somos capaces de traerlas a la Tierra. Y ahora, ¿esto cómo lo organizamos? Es decir, ¿qué protocolo vamos a seguir? ¿Quién va a empezar? ¿Cómo se va a empezar? ¿De qué manera se va a empezar? Todo eso también tiene que ser regulado. Es decir, yo creo que hay un vacío, creo que a día de hoy me recuerda mucho a lo que ocurre con el famoso debate de la basura espacial, ¿no? Es decir, como es algo que siempre se ha dejado correr, que ha estado ahí, que formaba parte del futuro, bueno, pues el futuro ya ha llegado, el futuro ya está aquí y nos tendríamos que plantear muy seriamente ese tipo de cosas, incluso mucho más allá, como decíamos, bueno, pues el hecho de que exista a la vez distintas misiones o la posibilidad de que lleguen misiones incluso tripuladas a la vez, va a suponer que se va a ocupar el planeta de una determinada manera. Y eso, además de socialmente, se tendrá que pensar desde el punto de vista legal, se tendrán que crear leyes, se tendrán que crear tribunales, se tendrán que crear competencias y se tendrá que generar un nuevo corpus jurídico que regule todo eso, donde no llega, evidentemente, el derecho internacional. Y eso a mí me parece un tema fascinante porque implica que la comunidad de científicos se sienten con la comunidad de personas que piensan la ley, que hacen la ley y que también, por otro lado, le llegue a la sociedad cosas que están ahí y que están teniendo que empezar a ser pensadas, como por ejemplo estas que estamos diciendo. Porque a mí lo que me llama mucho la atención es que esto implica un cambio de marco de referencia. Estamos pasando ya de pensar en un marco de tierra global a un marco de sistema solar.
Y no es ninguna tontería. Es decir, la posibilidad de que exista un marco mucho más amplio donde exista un primer paso además de la Luna, y eso suponga no solamente un cambio en nuestra visión de lo que es la vida en el universo, sino nuestra posición y cómo nos situamos a la hora de ocupar ese nuevo territorio, ese nuevo espacio. Por ejemplo, ¿dónde empieza una misión espacial y dónde acaba? Territorialmente hablando, hay miles de cosas que se plantean más allá del tema científico, porque evidentemente la investigación científica está avanzando mucho y muy rápido, pero eso pone sobre la mesa cuestiones de índole social, cuestiones de índole legal y cuestiones incluso de índole política que no vamos a poder soslayar y que están ahí y que la sociedad va a tener que debatir como algo propio, como algo suyo, con respecto a lo cual tiene derecho a opinar, ¿no? El derecho va a llegar tarde. Va a llegar tarde. No sé si siempre. No, perdona que no. Pero suele ocurrir, ¿no? Que el derecho siempre es más reactivo que proactivo. Y al final el derecho surge para solucionar algunas cosas que ya hemos provocado. Y en este caso es evidente. Sí es verdad que aquí tenemos una capacidad de prospectiva muy grande porque estamos hablando a décadas de distancia y más nos vale ir preparándonos, ¿no? Hay un marco muy básico, muy embrionario, que tiene una serie de pequeños dogmas establecidos. En teoría, cualquier misión tripulada al espacio, en principio, es una misión de paz. O sea, rige el principio de no beligerancia, en teoría. Eso es universal y está reconocido. En teoría, la legislación que rige en una nave espacial es la del país que lo envía, ¿no? De manera que si en una nave espacial se produce un asesinato de un astronauta que se vuelve loco y le pega al compañero, regiría, si la nave es norteamericana, pues la legislación de Estados Unidos. Ahora, el problema empieza cuando las cosas se complican, ¿no? ¿De quién es la Estación Espacial Internacional? Pues hay diferentes intereses y también legislaciones. Y de hecho, ya mismo se está aplicando el derecho, la proliferación de naves y de viajes a través de la empresa de Elon Musk. Hay detrás, eso lo conoces seguro, un mundo de seguros extraordinario. Cada uno de esos viajes está asegurado. Lloyds, lo que antes era, bueno, las grandes aseguradoras, claro, eso tiene una regulación perfectamente detallada, por lo tanto ya se está aplicando derecho mercantil en el espacio, eso sin duda. Y con consecuencias. Hay casos muy curiosos. No. Por ejemplo, hay un caso muy concreto de gente que cuando el desgraciado accidente del Challenger, que murieron 7 astronautas a bordo, pues algunos de los trozos del Challenger cayeron al suelo y algunos fragmentos pues, fueron recogidos por ciudadanos que pasaban y se lo declararon como un souvenir. Ese material es material del gobierno de Estados Unidos y no se puede tocar. Hay gente, no sé si en la cárcel, porque al final se liberaron de la cárcel, creo, pero que pasaron graves problemas penales porque habían cogido, ignorantes de la legislación del espacio, un trocito de una nave que no es suya. Hace poco que ha caído este satélite chino que cayó y que se contó durante mucho tiempo en los medios de comunicación si podía caer en zona habitada y que incluso España podía ser uno de los países donde cayera. Se advirtió a la población, más o menos en broma, pero muy en serio también. No lo cojan si cae en su jardín, porque eso es del gobierno chino y puedes tener un problema bastante serio si se enteran que lo ha cogido, ¿no? Hay un tema en esto de la legislación, y es que el vacío es grandísimo. En una nave es un territorio acotado, pero en estas misiones a Marte, el Tratado de Naciones Unidas, los herederos de implementarlo, es un comité internacional que se llama COSPAR, al que escucha ESA y NASA. Y ese comité da pautas muy específicas, entre otras cosas, sobre una cosa que se llama protección planetaria, que básicamente es no llevamos organismos, por eso esterilizamos las naves, las salas limpias, siempre aparecen todos protegidos. Y en el caso de que haya retorno de muestras, como ocurrió en la Luna, hay un protocolo en una sala limpia, de manera que nunca, si hubiera un material orgánico, pudiera haber contaminación. Eso es muy importante. Si vamos a traer algo a la Tierra, hay que proteger a la humanidad hasta que sepamos cómo es. Pero estos acuerdos, estas normas que se revisan con la ciencia a medida que va avanzando el conocimiento, las agencias tradicionales adhieren esas normas de buena voluntad. Quiere decir
que las nuevas agencias espaciales emergentes que están actuando en espacio como demostración o las empresas privadas no están obligadas a limpiar sus naves o aplicar ese mismo protocolo. Y este vacío es tan terrible que todo el esfuerzo que una comunidad, y es un esfuerzo económico considerable, una comunidad ha mantenido, con que una agencia o una empresa decida no aplicarlo, es inútil. La legislación va desde la escala microscópica, la explotación de recursos, se habla, por ejemplo, de minería de asteroides, y, por supuesto, la propia tripulación en el espacio, cómo se aplicarían las normas. Y en el caso de una tripulación, dado que los recursos son limitados, en una nave el oxígeno es limitado, el agua es limitada. Si en un momento hay una emergencia, ¿cómo se aplica? Esto se trata en las películas de ciencia ficción. Hay que salvar a alguien, hay que compartir lo que hay. Alguien debería poner una ley, pero ¿quién decide, quién impone y quién obliga a todos los estados de la Tierra a seguir esta norma? Yo creo que para tener tiempo para que seguro que se han generado muchísimas preguntas en un tema tan extremadamente interesante y tan bien explicado, podemos abrir un turno, si os parece bien, para las dudas o las cuestiones que se quieran plantear. Por supuesto también a nuestro invitado José Antonio desde Suecia, si alguien quiere plantear alguna cuestión. Muchas gracias. Alfredo de la Torre, yo quería felicitar a los ponentes, sobre todo a Maripaz, me ha parecido muy interesante la presentación. Yo quería hacer dos preguntas. La primera es sobre el tema de los retornos. Yo me imagino que los países que participan en la Agencia Espacial Europea hacen aportaciones económicas. ¿Hay un sistema de retorno en el sentido que la industria de tecnología de los países que hacen las aportaciones puedan participar en una relación más o menos proporcional? Me imagino que debe de haber algo de eso, ¿no? Y la otra pregunta es, en el sentido, como lo se ha suscitado aquí ahora, si está proyectado que en algún momento pueda desarrollarse un derecho espacial, como hay un derecho marítimo, como hay un organismo de Naciones Unidas en Londres, la Organización Marítima Internacional y tal, si se prevé que en el futuro se pueda trabajar y desarrollar un derecho del espacio, que creo que habrá que hacer en algún momento. Gracias. Muchas gracias. Pues primero la segunda pregunta, por enganchar con el aspecto legal. Naciones Unidas tiene un pequeño grupo que se llama UNOSA, que precisamente trata de espacio, pero todavía no en el aspecto de normativa y de legislación, más bien intentando acercar el espacio a los países menos desarrollados. Es decir, ya somos conscientes de que el espacio es un arma de empuje de desarrollo económico también, de posibilidad de salvar vidas o, por ejemplo, de a determinados territorios desde el espacio se puede decir dónde tienen fuentes de agua y salvarlos de una hambruna, o se puede dar una alerta de tsunami. Es decir, que el espacio es un recurso que todos los países deberían poder acceder. Entonces, Naciones Unidas está intentando hacer un programa que dé acceso a todos los países y que apoye a los, me parece que son 17 objetivos de Naciones Unidas en todas sus acciones. Por ejemplo, el derecho al acceso al agua, el derecho a la educación, que contribuya desde el espacio a todas esas acciones. Pero hasta donde yo sé, todavía no hay un organismo que se plantee seriamente hacer una regulación. Que no existe una carrera de abogado del espacio. No, ¿verdad? Y debería existir, igual que hace apenas 30 años no existía el abogado de temas de biotecnología o el derecho biotecnológico, ¿no? Y hoy sí existe. Creo que José Antonio va a apuntar algo al respecto. Yo lo único que quería comentar es que de todo el abordaje institucional y de organizaciones internacionales y demás, sí que está empezando a haber un movimiento fuerte de ese enfoque que comentaba la profesora Maripaz, de el espacio como una buena herramienta de actuación para intentar resolver problemas importantes en la sociedad. Es decir, esa transferencia de tecnología, de investigación, de conocimiento, de know-how, de estrategias, todo eso
integrado en el día a día de la comunidad de problemas relacionados con el medio ambiente, relacionados con el género, relacionados con el desarrollo, relacionado... Es decir, ese retorno del espacio, hay actuaciones, por ejemplo, muy interesantes del MIT, que ha puesto en marcha programas de divulgación y programas de outreach que van justamente en la línea de hacer ver a la gente que el espacio no solamente es importante en sí mismo como un ámbito, un área de investigación, de descubrimiento, sino que también es fundamental en su vida cotidiana, en su vida diaria, en los problemas que tienen para poder resolverlos. Es algo que está muy pegado. Entonces yo creo que esto es muy importante en el movimiento desde abajo hasta arriba, para crear esa conciencia, para crear esa necesidad y para crear esa imagen del espacio como algo cercano, que está evidente, que tiene una enorme capacidad de evocar, de provocar que soñemos, que pongamos lo mejor de nosotros mismos, pero que al mismo tiempo está muy cerca de nuestras vidas, porque a veces ha ocurrido que con esa movilización del espacio como una especie de gran carrera épica, nos hemos alejado un poco del día a día del ciudadano. Es muy importante que este día a día, yo creo que esté presente y esté demandado y esté integrado en el imaginario colectivo, para que luego eso se conviertan en instituciones, se conviertan en movimientos, se conviertan en organizaciones y se conviertan en demandas por parte de la gente para que se formen, pues eso, a lo mejor consejos espaciales o grupos de presión o determinados perfiles profesionales o determinadas carreras. De ahí es de donde viene, precisamente, de esa base social que considera que el espacio es muy importante. ¿Una cuestión? Había una primera pregunta. Ah, sí, perdón. Sí, la respuesta corta es sí. La Agencia Espacial Europea se mantiene con contribuciones de cada uno de los países miembros y esas contribuciones son proporcionales al Producto Interior Bruto y a lo que el país decide. De hecho, ha habido años que España no ha hecho su contribución y seguíamos siendo de la Agencia Espacial, pero sí es cierto que el retorno es proporcional a la contribución. Por ejemplo, los astronautas, que son ahora mismo la tripulación europea, siempre es proporcional a la contribución. Hay muchos astronautas alemanes y ahora mismo nosotros tenemos un astronauta español. Sí, bueno, en primer lugar quería agradecer o reiterar el agradecimiento a los invitados porque han superado con creces, yo hasta lo he entendido, hasta he podido entender la difícil materia. Y también quería aprovechar para agradecer a Alfredo de la Torre que ha propiciado en gran medida este foro. Estaba, conforme estaba escuchando, hacer un paralelismo, salvando la distancia, entendida literalmente, entre aquellos viajes de Colón, ¿no? Donde bueno, pues la tierra terminaba ahí en el Cabo Gallego y al final pues, tenían que fiarse de un buen hombre que cruzaba los mares y no sabía si volverían o no, si habría retorno o no, como decía Alfredo de la Torre. ¿Hay alguna previsibilidad ahora mismo, desde un punto de vista temporal, de cuándo podrá ir el ser humano, si es que podrá, al planeta Marte? ¿Hay algún horizonte temporal ahora mismo, como decía Stephen Hawking, del 2050 y todo esto, o no hay ninguna...? Sí. Como en tiempos de Colón, esto es igual, depende de la inversión. Entonces, en esa época la inversión eran las joyas de Isabel la Católica, un buen patrocinador. Hace falta una persona visionaria. Es muy importante la capacidad de liderazgo de estas iniciativas. Las personas que son portadoras de que tienen que convencer a alguien de invertir sus joyas o sus fondos. Y después la tecnología. El paralelismo es tan bueno que en ese momento, cuando se inicia esa travesía, el objetivo no era el que se consiguió. Por eso es justo seguir manteniendo este espíritu de exploración porque estamos convencidos de que el retorno va a ser más grande que la bandera que llevábamos. Dentro de estos patrocinadores que existen ahora, como comentabais antes, recientemente en Estados Unidos Donald Trump ha puesto un cheque en la mesa, hay una ley para que se preserve los fondos que tienen que invertirse sí o sí para la exploración de la Luna como punto intermedio y Marte. Y el objetivo del presidente es poner un nombre americano en Marte en el 2050.
Ese es el encargo de nuestro actual patrocinador americano y luego pues, a ver lo que se puede hacer. Sí es importante cuando se pone un objetivo a largo plazo anunciarlo para que todos alineemos el esfuerzo, porque son trabajos tan a largo plazo que si cada pequeño país, sus investigadores no tienen nada que aportar o no tienen las tecnologías o las siguientes generaciones no están preparadas, es un viaje en el que nos quedamos fuera. Yo soy menos optimista, sinceramente. Yo personalmente, mi opinión personal es que no vamos a llegar a Marte. El ser humano no va a estar en Marte. O por lo menos no en lo que queda de siglo XXI. Es muy complicado. A lo mejor porque me fío menos de Donald Trump que de Isabel la Católica, pero no sé. Pero bueno, pero lo digo además con datos porque todos sabemos, o se sabe que Donald Trump ha hecho esta apuesta, entre otras cosas, para limitar la investigación de la otra gran parte de investigación que se lleva la NASA de dinero, que es el cambio climático. Entonces, la propuesta de Donald Trump sobre el cambio climático y posiblemente haya querido tapar su falta de interés por la Tierra poniendo interés en Marte, ¿no? Y quizá eso no va a llegar a buen término, ¿no? Segundo, porque creo y vuelvo un poco a mi primera intervención, es que no encuentro el porqué. El ser humano cuando superaba fronteras continentales y cruzaba océanos, es que no tenía otro remedio de conocer lo que había, no había otro medio de conocer lo que había al otro lado. Colón tenía que ir a verlo, tocarlo y traer muestras. Hoy tenemos ya naves espaciales que están enviando datos de los confines del sistema solar, no de Marte. Están a punto de salir del sistema solar. Y todavía podremos optar a tener tecnologías que nos lleven más lejos. Y tenemos sondas que nos han mandado imágenes de Plutón, que muchísimo más lejos de Marte, ¿no? No necesitamos estar allí tangiblemente para conocer lo que ahí ocurre. Y como no tenemos esa necesidad, pues tampoco existe el impulso para enviar un ser humano. Si una vez más se ocurre alguna circunstancia extrema que nos obligue a hacerlo, la tecnología está casi a punto. Pero yo creo que de momento tenemos la capacidad de que ya estamos allí. Ya estamos en Marte, ya estamos en Venus, ya estamos en Júpiter, ya estamos en Saturno, ya estamos en Plutón, ya estamos casi en la salida del sistema solar. La estrella más cercana después de la nuestra está todavía a 4 años luz de distancia y por lo tanto es absolutamente inabarcable y mucho más no vamos a poder hacer. Así que yo creo que ¿para qué vamos a ir? Pues no nos hace falta, no nos hace falta. ¿Algo que apuntar desde Suecia? No, yo básicamente creo que llevamos el ADN explorador y necesitamos pisar, no que pise. Y además es muy curiosa la paradoja porque por primera vez en la historia tenemos capacidad tecnológica para salir del sistema solar, pero al mismo tiempo no nos conformamos. Es decir, cuando el señor Elon Musk se plantea la epopeya de Marte, se la plantea para pisar Marte, para pisar físicamente Marte, no para enviar rovers, no para enviar sondas, no para enviar... hay un componente casi metafísico, ¿no? Casi filosófico en el elemento de pisar físicamente las cosas, de colonizarlo, de poner la pica, de decir, he llegado hasta aquí. Esa épica es la que se vivió cuando se llegó a la Luna, evidentemente. Y se jugó precisamente por eso, porque se conectaba con la sociedad respecto a que se percibía, no iban a movilizar igual a la sociedad americana diciendo enviamos una nave espacial no tripulada que diciendo vamos a poner, que es el famoso discurso de Kennedy, ¿no? Vamos a llevar un hombre hasta la Luna y lo vamos a devolver sano y salvo. Eso tiene un impacto social, tiene un impacto en el imaginario colectivo que no tiene incluso el discurso tecnológico. Y eso lo sabe muy bien el señor Musk, por ejemplo, porque es además un genio del marketing y juega también con eso. Todo hay que decirlo. Es decir, no solamente es una cuestión de credibilidad, sino de que también juega sus armas desde el punto de vista del marketing. Pero yo detecto, curiosamente, que por un lado continúa esa pulsión por pisar el planeta, por hacerlo, porque solamente entonces
será realmente nuestro, entre comillas, formará parte del ser humano, formará parte de la historia. Por eso cuando se llega a la Luna y se pone la bandera, entonces es cuando se dice aquello de se ha hecho historia, hemos hecho historia, y se arma un discurso en torno a esa percepción. Y por tanto yo creo que sí que se va a hacer a la hora de movilizar esfuerzos, a la hora de movilizar recursos, a la hora de sortear dificultades, es mucho más fácil conseguirlo esgrimiendo el arma de vamos allí, vamos a ocuparlo, vamos a ser los primeros. Ese factor de ser los primeros que tanto juego da, y sobre todo ahora que hay tantos países en liza, yo creo que va a ser muy importante a la hora de movilizar y a la hora de legitimar, pues por ejemplo, que tú inviertas tanto presupuesto o que tú inviertas tantos recursos. Y por tanto yo creo que eso va a estar en el discurso, en los medios de comunicación, en el imaginario colectivo, esa necesidad que enlaza también con algo muy atávico, ¿no? Es decir, yo necesito ir hasta allí y pisarlo con mi propio pie y hacerlo mío, ¿no? Eso yo creo que continuará mientras el ser humano siga siendo ser humano. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Bueno, ahí hay una pregunta, casi la penúltima. Materia, pero quería hacer un par de preguntas. Una es un poco observación. Los humanos, desde que salimos de África, hemos tenido curiosity y también necesidad de extendernos a otros hábitats, porque en donde estábamos las condiciones de vida eran muy duras. Bueno, eso es más reflexión. Pero la otra es las condiciones de habitabilidad de microorganismos. Es decir, en el planeta Tierra se ha producido el proceso de adaptación al medio. ¿Hay posibilidad de que haya microorganismos en Marte que no tengan nada que ver con los que se han producido en el planeta Tierra porque se hayan adaptado a ese medio tan duro en esas condiciones de temperaturas y de diferencias? ¿Hay esa posibilidad? Se está midiendo, es decir, se está midiendo según el criterio de los microorganismos terrícolas, terrestres, o la posibilidad de que haya habitabilidad de condiciones de organismos que son capaces de adaptarse a medios totalmente incapaces para los que nosotros conocemos o hemos conocido hasta ahora. Muchas gracias. Son muchas preguntas y todas son buenas. Todas son muy buenas, muy acertadas. Efectivamente, se comentaba antes, nuestra visión está centrada en el único planeta habitado que conocemos en todo el universo. Y por lo tanto, tenemos un sesgo y siempre lo que hacemos es explorar los límites de vida en la Tierra. Los organismos que definen los límites se llaman extremófilos. Hasta ahí llegamos. Cómo es el que tolera más radiación, cómo es el que tolera una temperatura más baja. Y así terminamos definiendo una burbuja, que es donde diríamos, esto es un organismo como el que esperamos. Pero hay dos posibilidades. Si encontramos vida en Marte y es diferente, puede haber ocurrido que hubiera una transferencia de vida y por presión selectiva, la teoría de evolución de las especies de Darwin, ha mutado como mutaban los humanos cuando huían de una situación de estrés. Unos apostaron por una huida, o como por ejemplo cuando en la Tierra llega un meteorito, el clima cambia, se produce una gran extinción, sobreviven aquellos que habían adoptado otra estrategia que les permitió pasar el cuello de botella. En el caso de transferencia de vida a otro planeta, en una época más afín al nuestro, cuando ese planeta cambia, lo normal en un microorganismo es que mute muy rápidamente. En cuestión de horas se producen muchísimas generaciones nuevas y alguna se estará adaptada. Lo más probable es que sea adaptada. Pero hay un nivel interior bioquímico en el que no se produce mutación. Esto es un poquito más sofisticado, pero se llama quiralidad. Y
toda la vida en la Tierra tiene un tipo de quiralidad. Eso, si se hubiera transferido a Marte, tendría la misma. Y la pregunta de nuevo es, ¿puede haber vida basada en otras moléculas quirales, en moléculas que no sean de carbono, por ejemplo? Eso ya es a escala molecular. Entonces, exploramos desde lo conocido, asumimos que ha habido presión y que la vida evoluciona y se adapta. Y si no se adapta, muere. Y eso siempre ha sido así. Muchas gracias. ¿Más? Bueno, yo quiero agradecer muy sinceramente a los invitados, a José Antonio desde Suecia. Yo me he reservado una última pregunta que seguro que alguno de ustedes también se ha planteado. Es una pregunta retórica, o sea que no necesita la contestación, y es ¿por qué la profesora y por qué José Antonio no está en una universidad española? Esa es una pregunta que seguro que no lo hemos hecho muchos. Terminar con dos cuestiones. El aldeanismo dicen que se cura viajando. Hoy, desde luego, hemos avanzado muchísimo en salir de este aldeanismo que tenemos. Y también me gustaría anticiparles, esta vez sin fecha, como hacemos en otras sesiones, que en el mes de junio hablaremos también de algo parecido a Marte y hablaremos de Cataluña en este foro. Por lo tanto, agradecerles una vez más su asistencia y muy especialmente a nuestros invitados, que hemos aprendido más que en lo que nos habíamos imaginado en toda nuestra vida. Muchísimas gracias.